Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, maestra, ¿y usted? Bien. Bien, gracias. No sé si tuvieron alguna duda con lo que vimos la clase pasada. En sus tareas, en general, si tienen alguna duda. Ok, parece que no hay dudas. Entonces vamos a continuar con el tema que nos quedamos la clase pasada, pues que era de niveles y subniveles de energía. Lo que estábamos viendo la clase pasada es una introducción a todo el tema de configuración electrónica. Habíamos visto que el total de niveles de energía son 7 en total y subniveles son 4. ¿Vale? Los niveles los representamos con números enteros que van del 1 al 7 y los subniveles en total son 4, pero los representamos con las letras. Y aquí están el S, P, B y F. ¿Alguien me puede recordar cuántos electrones aceptaba el subnivel S? 1. 1 era un orbital, eso está bien, pero ¿cuántos electrones aceptaba todo el subnivel si tenía un orbital? ¿2? Es correcto, 2 electrones aceptaba este subnivel. ¿Quién me puede decir cuántos electrones aceptaba el subnivel P? 6. Ya sé, el D. 10. 10, muy bien. Y por último el F. 14. Muy bien. Esto sí es muy importante que se lo aprendan, muchachos, porque cuando hagan la configuración electrónica de cualquier elemento que ustedes gusten, deben considerar que no se pueden pasar de la cantidad de electrones. Es decir, nunca van a encontrar un subnivel P que tenga 7 electrones o un subnivel F que tenga 20 electrones. Eso nunca va a pasar, nunca se van a poder pasar. Lo que sí pueden hacer es poner menos electrones de la cantidad que les permite. Es decir, si el subnivel P les acepta hasta 6 electrones, pues ustedes pueden colocar 5 electrones, 4, 3, 2 y 1. Obviamente si no tienen ningún electrón, pues no es necesario que pongan ese subnivel. Pero ahorita lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Pero eso es como que lo súper importante que deben de tener en cuenta, que hay 4 subniveles, se representan por letras
y que sepan la cantidad de electrones que acepta pues cada subnivel. Ahora sí, ya hablando un poquito más de configuración electrónica, pues esta nos indica la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. La forma en la que se van a ir completando estos niveles y subniveles, pues se da por una secuencia que es muy importante que respete. Es muy, muy, muy importante porque llega a pasar de que sí saben hacer bien el conteo de electrones, sí llegan a la cantidad de electrones que indica su átomo, pero no respetan la secuencia. Y eso es muy común. Si ustedes no respetan la secuencia, pues su respuesta va a estar mal. Y esa secuencia, pues la podemos identificar por un esquema muy famoso que se llama la regla de las diagonales. Y ahorita se las voy a presentar. Y bueno, ¿para qué nos interesa conocer la distribución de los electrones? Pues porque podemos saber cuál es el nivel más externo de un átomo y de esa manera podemos saber qué electrones son los que pues están involucrados en este tema de los enlaces. De hecho, bueno, ya cuando entren a la prepa y vean un poquito de química más avanzada, van a ver un tema que se llama hibridación. Y ese tema pues les explica cómo los electrones se acomodan para formar los enlaces. Para eso nos sirve la configuración electrónica. Ok, vamos a hablar, bueno, antes de hablar de un principio, para que ustedes realicen una configuración electrónica es muy importante que sepan el número atómico. ¿Quién me puede decir qué partículas nos indicaba el número atómico? ¿Protones, electrones o neutrones? ¿Cuál de estas tres nos indicaba? La P. La P de protones, muy bien. ¿Y qué más? Falta una más importante. Y la N. No, la otra. Los electrones. Son los electrones. La N de neutrones, esa te la indica el número másico, la que es la letra A. ¿Vale? El número másico es la suma de protones más neutrones. Mejor lo voy a poner completo para que, ahí está, neutrones. Y el número atómico, pues nos indica la cantidad de protones y electrones. Ustedes enfóquense mucho en los electrones, porque eso es lo que nos interesa, ¿vale? Por eso es tan importante que se aprendan, pues, el número atómico de los elementos que les había encerrado en rojito cuando vimos el tema de tabla periódica, ¿vale? Entonces, si ustedes no saben el número atómico, no van a poder realizar su configuración electrónica. Por eso es muy, muy importante que se lo aprendan. Ahora bien, vamos a hablar de un principio. Ahí es tan bonito. Ok, vamos a hablar de un principio, pues que nos señala cómo va a ir esta secuencia en la configuración electrónica. Y ese principio es el principio de AFAO. Y nos dice que los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía. Y según este principio, la secuencia que se debe de seguir para cualquier átomo, para el que quieran de su tabla periódica, es esta, la de la imagen. ¿Vale? Es esta. Se va a ir siguiendo y obviamente, pues dependiendo del átomo al que le hagan su configuración electrónica, pues pueden utilizar, por ejemplo, nada más la mitad o nada más este pedazo de acá, etcétera. Pueden usar los niveles de energía que ustedes quieran. La condición es que lleguen a los electrones que les indica el número atómico, ¿vale? Esa es la condición. Yo sé que pues va a estar muy difícil que les pida apréndanse toda esta secuencia y hay una forma un poquito pues más fácil de visualizar esta secuencia.
Y esa es la famosa regla de las diagonales. Pero antes de ver ese tema, ¿dudas hasta el momento, muchachos? No. No. Muy bien. Vamos ahora sí con la regla de las diagonales. Y esta nos sirve para determinar la configuración electrónica de un elemento y la secuencia de ocupación. Habíamos visto que el principio de Alfao pues nos indicaba esta secuencia. Y esa pues la podemos seguir por la regla de las diagonales. Este es el esquema de la regla de las diagonales. Ahora, ¿cómo se ponen las diagonales? Porque por algo se llama así. Se van a la primer diagonal únicamente va a señalar el nivel de energía 1 con el subnivel S. Va a ir así. Así más o menos. Ya a partir de ahí, lo que faltaría es hacer diagonales paralelas a esta primer diagonal. Y quedaría de esta forma. Y esas diagonales son muy importantes porque esas son las que van a estar siguiendo para hacer su configuración electrónica. Si se dan cuenta, pues algunas diagonales solo señalan pues un nivel de energía, otros señalan hasta 4, unos señalan nada más 3. Lo que importa aquí es que siguiendo esta regla de las diagonales se van a dar cuenta que llegan efectivamente a esta secuencia. Ahora bien, todos los números enteros que ven acá se los voy a poner de azul. De azul, todos estos son los famosos niveles de energía, ¿vale? Entonces, les voy a poner aquí la nomenclatura. Niveles de energía. Niveles de energía. Ahora, pues las letras, como ya bien saben, pues nos dicen los subniveles de energía. Pueden ver que el subnivel S pues está en todos los niveles de energía. El P solo está en los niveles 2, 3, 4, 5, 6, 7. El D solo en el 3, 4, 5 y 6. Y el F pues solo está en el nivel 4 y 5. Todos esos que encierran amarillo son los subniveles de energía. Ahora, ustedes tal vez estén preguntando qué significan los numeritos de arriba, que se llaman subíndices o también los pueden conocer como exponentes. Todos estos. Esos numeritos nos indican la cantidad de electrones que acepta el subnivel, ¿vale? Y es aquí cuando lo que les había mencionado anteriormente empieza a tener sentido. Ustedes no se pueden pasar de esta cantidad que les está indicando el subnivel, ¿vale? Son los electrones, ¿vale? Entonces, pues es muy importante que sigan esta regla de las diagonales, pues para respetar la secuencia y hacer de manera correcta su configuración electrónica. Vamos a ver un ejemplo para que puedan ver pues cómo hacer uso de estas diagonales de acá. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? No, ninguna. Muy bien, vámonos a lo que sigue, que es ya... aquí es súper importante, de verdad, se los recalco. Los subniveles de energía solo aceptan cierta cantidad de electrones y no se pasan. No se pasa. Eso es muy importante también. Subnivel S, 2 electrones, subnivel P, 6 electrones, subnivel D, 10 electrones y subnivel F, 14 electrones. Ahora sí, vámonos con un ejemplo. Aquí pues nos indica una serie de pasos que son muy sencillos. Al final de cuentas como que no ayuda mucho. El primer paso pues nos dice conocer el número atómico del elemento que nos interesa. Aquí el elemento que nos interesa hacer la configuración electrónica es del carbono. ¿Quién me puede decir de todos los números que están aquí, cuál creen que sea el número atómico del carbono? El 6.
El 6, correcto. El 6 es el número atómico del carbono. Segundo paso, seguir las diagonales hasta que la suma de los superíndices sea igual, esto es súper importante, al número de electrones del elemento. Si no es igual, pues están haciendo la configuración electrónica de otro elemento. ¿Vale? Esto es muy importante. Debe de ser igual. Y pues el tercer paso, anotar la configuración hasta que la suma en el orden, hasta la suma en el orden de las flechas. Ok, a ver. Aquí está una regla de las diagonales. Ahora, ay, aquí ya me lo tapó. Déjenlo borro. Ok, de verde. Ok, Z es igual a 6, muy bien. Ahora, ¿cómo van a seguir estas diagonales? Tienen un orden, ¿vale? Esta es la primera diagonal, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Pero no llegan hasta acá. No, esto ya no va mucho. Este tampoco. No, ese sí. Este sí, pero los demás ya no. Sí, los demás ya no. Ok. Tienen que ir un orden y ese va a estar dado por lo que les enumeré acá. Entonces empezamos con la primer diagonal. Si se dan cuenta, su primer diagonal solo les está señalando esto de acá. Nivel de energía 1, subnivel S. El subnivel S, vuelvo a repetir, porque no me voy a cansar, porque se lo tienen que aprender. El subnivel S acepta hasta 2 electrones y eso me lo indica acá. Por eso está ese 2 ahí. Entonces, si yo lo pongo completo, estoy considerando en toda mi configuración electrónica que están esos electrones. Hasta el momento, ustedes solo llevan 2 electrones, nada más. Y yo tengo que llegar a 6. Por lo tanto, pues todavía me hacen falta electrones. ¿Qué tengo que hacer? Pues pasarme a la siguiente diagonal. ¿Y por qué me voy a pasar a la siguiente diagonal? Pues porque nuestra primera diagonal pues solo le señala este nivel de energía y pues ya no hay más. Ya me obliga a pasarme a la siguiente diagonal, que es la número 2. Y esa diagonal 2, si se dan cuenta, solo me está indicando el subnivel 2. No, perdón, el nivel 2, subnivel S. Así. Lo pongo todo porque al ponerlo yo todo, todavía me hacen falta electrones. Hasta el momento llevo 2 más 2, hasta acá llevo 4. Todavía me hacen falta 2 electrones para llegar a los 6, que me está indicando el número atómico. Y esa segunda diagonal, pues tampoco ya no me señala otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Pasarme a la siguiente diagonal, a la número 3. Esa diagonal 3, si se dan cuenta, me señala 2 niveles de energía. Este de aquí y este de acá. ¿Por dónde van a empezar? Siempre empiecen por el lado derecho. Siempre, siempre van a empezar por el lado derecho. En este caso, el lado derecho pues me señala el nivel de energía 2, subnivel P. Pero el subnivel P me indica 6 electrones. Ustedes se preguntarán, ¿hay que ponerlos todos o me tengo que saltar al otro nivel que sí tiene los 2? ¿Qué tengo que hacer? Tienen que quedarse en ese nivel de energía y en ese subnivel. Pero ojo, solo van a colocar los electrones que les hacen falta. Hasta acá llevo 4 electrones y yo necesito 6. Por lo tanto, me hacen falta 2. Entonces, el exponente lo voy a cambiar y únicamente voy a colocar 2 electrones. Y esos 2 electrones son los que me hacen falta para llegar al número atómico que me indica el carbono. Ahora, si yo hago la suma de todos estos superíndices, se pueden dar cuenta que efectivamente pues me da el 6. Lo voy a poner con color, con rojo. Sería 2 más 2, 4 más 2, pues ya me da el 6. Esto es igual a 6. Por lo tanto, esta es la configuración electrónica del carbono.
¿Vale, muchachos? Si se dan cuenta, yo respeto todo el orden y solo coloco los electrones que yo necesito. Si me llegara a faltar, bueno, pues ya me paso al siguiente nivel de energía y así sucesivamente. Pero es muy importante que respeten el orden. No sé si alguien aquí tenga alguna duda. No, maestra. Seguro. Ok, si no hay, vamos a hacer, yo les voy a ayudar con otro ejemplo y ya después les hago un ejercicio para ver que efectivamente sí, pues sí me están entendiendo, ¿vale? Ahora nos dice que realicemos la configuración electrónica del oxígeno. Muy bien. ¿Quién me puede decir el número atómico del oxígeno? El 8. El 8. Muy bien. Entonces, creo que sí está la regla. Muy bien. Vamos a hacer ahora la configuración electrónica del oxígeno con 8 electrones. Muy bien. Entonces, pues ya sé que mis diagonales pues tienen un orden. Es 1, 2, 3, 4. Hasta el 5 la voy a dejar porque no creo llegar tan lejos. Ok. Primer diagonal pues me señala el nivel 1 subnivel S. Y el subnivel S tiene 2 electrones. Todavía me faltan electrones por completar, por lo tanto, me paso a la siguiente diagonal. Esa diagonal pues solamente me señala al nivel de energía 2, subnivel S. Y como está en un subnivel S, pues me acepta hasta 2 electrones. Los pongo todos y veo que todavía me hacen falta para llegar al 8. Esta diagonal pues ya no me señala nada, por lo tanto, me paso a la siguiente y empiezo siempre del lado derecho. Y el primer nivel que se me señala es el 2. Es el nivel 2, subnivel P. Pero si yo pongo a todos los electrones del subnivel P, si realizo la suma, pues me da 10 y eso está mal. ¿Cuántos electrones debo de colocar en el subnivel P? ¿Cuántos creen, muchachos? 4. 4. Correcto. Tengo que colocar 4 electrones. 2, aquí 4. Vuelvo a hacer la suma para, pues, verificar que realmente esté bien. Entonces sumo 2 más 2, 4 más 4 me da el 8. Muy bien. Entonces, esta es la configuración electrónica del oxígeno. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? No, maestra. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes van a ser muy amables de hacer la configuración electrónica del calcio, ¿vale? Para esto yo primero les debo preguntar cuál creen que sea el número atómico del calcio. El 20. 20. Sí, correcto, es el 20. Entonces aquí les pongo la regla de las diagonales y ya quien guste, pues me dicta la configuración electrónica que les dio. Por favor. La primera es 1S2, maestra. Ajá, muy bien. ¿Qué seguiría? 2S2. 2S2, muy bien. Todavía me falta. ¿Qué sigue? 2P2. 6. 2P6. 2P6. Si quieren un tip que les puedo dar por si no saben hasta dónde detenerse, vayan sumando su superíndice para que no se lleguen a pasar o tengan algún error. Si hacemos eso, pues hasta el momento aquí llevo 10 electrones. Pues todavía me falta. ¿Qué pongo ahora, muchachos? 3S2. Ahora, ¿a dónde? Bueno, sí, ¿qué nivel de energía seguiría? 3P6. Bien. Y todavía me faltan, llevo 18. ¿Cuál debo de colocar ahora?
4S. 4S2. 4S2. Entonces, vamos a hacer la suma para ver si llegué a los 20, que son 2, 4, 6, pues 10. Más 2, 12, más 6, 18, más 2, me da 20. Muy bien, muchachos, esta es la configuración electrónica del calcio. Muy bien. ¿Dudas con la configuración electrónica? No. Ninguna. ¿No? Entonces, sí les voy a dejar ejercicios para que sigan practicando. De todos modos, les voy a proporcionar unas imágenes donde está la configuración electrónica de todos los elementos. Uno de sus maestros me hizo el favor de pasarme esas imágenes, entonces se las voy a dar para que vean que efectivamente estamos siguiendo la secuencia que nos indica el principio de alfa. Y es muy, muy importante que la respeten, muchachos. ¿Vale? Entonces, si no tienen dudas, vámonos al... pues este es otro ejemplo del cloro. Creo que no hay dudas. Aquí está la configuración electrónica. Pues vámonos a otro tema nuevo que es la estructura de Lewis. ¿Y qué es la estructura de Lewis? Pues es toda aquella representación de los enlaces covalentes. No hemos visto los enlaces químicos, pero me adelanto. Un enlace covalente son aquellos en donde participan puros elementos no metálicos, sea el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo, el cloro, bromo, etcétera, etcétera, etcétera. Son solamente uniones entre no metales, ¿vale? Entonces, las estructuras de Lewis nos ayudan a representar, pues, estos enlaces dentro de moléculas o iones en enlaces covalentes. En ella, esto es muy importante, los enlaces y los electrones se representan con puntos o iones largos. Y lo voy a subrayar. Los enlaces nos indican guiones largos. Siempre que vean un guión largo, significa que son un enlace, ¿vale? Y, ¿de qué color? A ver, de blanco, a ver, pinta. No, no pinta. A ver, azul. Y los electrones los representamos con puntitos, ¿vale? A veces cuando son moléculas muy complejas o para que puedan identificar qué electrones le pertenecen a cada elemento, además de puntos se utilizan pues asteriscos o tachecitos o ya estrellitas o pueden usar cualquier simbología. Obviamente lo correcto y lo más utilizado son los puntos. Nada más que los otros dibujitos los usan más pues para simplificar qué electrones le pertenecen a cada uno. Ahora, algo muy importante, muchachos. Un enlace está formado por el compartir electrones. Es decir, aquí tenemos un enlace que está entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué significa este guión de acá? Ese guión, cada vez que vean un guión largo, ¿cómo se los pongo? Un guión largo, significa que tienen en ese guión o en ese enlace 2 electrones. También lo suelen llamar par de electrones, ¿vale? Así también los conocen. Ya cuando entren a la prepa van a ver un tema de la química orgánica y ahí van a conocer pues los dobles enlaces. Cuando son dobles enlaces o 2 guiones, en esos 2 guiones están interaccionando pues 4 electrones, como se ve bien aquí. También existen enlaces triples, que son 3 guiones, y esos nos indican en total pues 6 electrones. Entonces apréndanse eso. Un guión es igual a 2 electrones. Y así sucesivamente. Si tienen 2 guiones, pues son 4 electrones. O si tienen 3 guiones, pues son 6 electrones. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, así es como se representa una estructura de Lewis. Aquí, de ejemplo, les pongo pues la molécula del ácido sulfúrico, ¿vale? Pero algo muy importante que está relacionado con la estructura de Lewis es la famosa regla del octeto. Y esta regla pues es la tendencia que tienen los átomos a completar su nivel energético con 8 electrones para alcanzar su estabilidad, que es lo que habíamos visto en gases nobles. Los gases nobles ya en su última capa pues tienen 8 electrones. Entonces, como ya tienen sus 8 electrones, ya son estables, pues ya no les interesa andar formando enlaces con otros elementos. ¿Qué pasa con los demás elementos que son metales, no metales, metaloides, etcétera? Pues ellos sí necesitan de otro elemento para poder completar su octeto. Más adelante vamos a ver los enlaces químicos, pero sí es muy importante que tomen en cuenta que los elementos se enlazan con el fin de ser estables. Por eso es que se enlazan. Esa es la razón por la que se unen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna duda. Okay. Voy a mandar un mensaje en el chat porque no sé qué hora es. Ah, ok. Todavía es temprano. Muy bien. Entonces, algo importante, muchachos, que les debo de mencionar. Yo sé que les acabo de decir que todos los elementos deben a completar su octeto, es decir, tener 8 electrones en su última capa de valencia. Algo importante que es, no recuerdo la verdad muy bien si se los mencioné a ustedes, pues que no todos los elementos necesariamente necesitan formar, ¿cómo se los digo? O sea, no todos los elementos necesariamente necesitan que les compartan electrones para completar su octeto. A veces y en algunos elementos es más fácil donarlos para que quede su última capa descubierta con 8 electrones. ¿Qué quiero decir? En el caso del sodio, es un elemento muy común. El sodio en su última capa de valencia tiene un electrón. Entonces, si yo les estoy diciendo que todos los elementos necesitan llegar a 8 electrones, ¿cuántos electrones les faltaría al sodio para poder ser estable? Serían 7, muchachos. O sea, acuérdense que los electrones en cualquier elemento están distribuidos en orbitales, que les había dicho que se imaginaran como si fueran capas. ¿Vale? Ahí tienen muchos electrones. Los electrones que nos indica o que podemos saber por la tabla periódica son los electrones que hay en la última capa. Le voy a poner de otro color. En esta de acá. ¿Ok? Esos son los electrones que pues me señala la tabla periódica. Que habíamos hablado un poquito de ello cuando vimos los nombres de cada grupo. ¿Vale? Entonces, nos dice que el sodio pues tiene un electrón en su última capa. ¿Vale? Entonces, todos los elementos, a este le voy a poner un asterisco, ahorita les digo por qué. Todos los demás elementos pues necesitan de 8 electrones. Entonces, como el sodio nada más tiene un electrón en su última capa y necesita llegar a 8, pues le harían falta 7 electrones. Entonces, como le hacen falta muchísima cantidad de electrones para completar su octeto, se le hace más fácil al sodio perder este electrón que puse en rojito para que de esa forma, pues como que se elimina la última capa de valencia, se elimina esta parte de aquí y ya en el exterior quedarían pues sus 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Obviamente están mejor distribuidos, pero es para que se lo puedan imaginar, ¿vale? Eso pasa con todos los elementos del grupo 1. ¿Quién me recuerda cómo se llamaba ese grupo? A ver si están estudiando. ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie se acuerda? Eran metales, pero metales que tercios, ¿Alcalinos? alcalinos, muy bien. Todos estos elementos son alcalinos. Entonces, todo lo que les acabo de contar de lo que pasa con el sodio, que es más fácil que pierda su electrón para poder ser estable a que espere que otro elemento le dé sus 7 electrones, eso mismo pasa con el litio, el sodio, el potasio y el rubidio. Dicho eso, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio solo pueden formar un enlace, muchachos, solo uno. ¿Vale? No puede formar 2, no puede formar 3, 4, 5, nada, solo forma uno. Entonces se los voy a poner aquí. Los del grupo 1 solo forma un enlace. Muy bien. Eso pasa con los del grupo 1. Y eso mismo que les estoy contando con lo del sodio, pasa algo similar con los del grupo 2 y con los del grupo 3. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo con los del grupo 2, vamos a agarrar al magnesio. El magnesio, igual, pues tiene sus capitas, y ahí están sus electrones muy bonitos, pero en la última capa, que es la que nos interesa, como les he estado mencionando, en esa tiene 2 electrones. Ahí están girando, ahí están haciendo lo que sea, se están moviendo, ¿no? Y en las demás capas, pues ya están completas, ya están estables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Ahí están sus 8 electrones. Entonces, lo mismo que dije que le pasaba al grupo 1, pasa con el grupo 2. Es más fácil que done sus 2 electrones a que espere un elemento y le done 6 electrones que le hacen falta. Es más fácil que los desprenda estos 2, así se elimina, como que se elimina esa capita que tiene el magnesio y ya queda al final, pues esa capa externa donde tiene sus 8 electrones, ¿vale? Por eso mismo, los elementos del grupo 2 forman únicamente 2 enlaces. Grupo 2 forma 2 enlaces. Lo mismo pasa con el grupo 3. Es más fácil que done sus 3 electrones a que espere que alguien con 5 electrones le done sus electrones. Eso va a estar difícil. Aparte, ahora que recuerdo, una propiedad de los metales, que son los del grupo 1, 2 y 3, una característica de los metales es que ellos tienden a donar sus electrones. Ellos los donan, los sueltan con facilidad a quien los necesite. Y los elementos no metálicos, ellos necesitan que otros elementos les cedan sus electrones. Es decir, los metales pierden electrones y los no metales ganan electrones, ¿vale? Así véanlo. Entonces, igual, el grupo 3 solo forma 3 enlaces. Muy bien. ¿Qué pasa con los del grupo 4, 5, 6 y 7? Bueno, pues esos ya sí necesitan de otros elementos que completen su octeto para que puedan ser estables. Los que voy a encerrar en color... Ay, no, perdón. Los que voy a encerrar en color negro son esos grupos que sí necesitan que lleguen otros elementos para poder completar su octeto. Es decir, que no pueden estar donando sus electrones. Como no pueden estar donando sus electrones, ellos esperan a que lleguen otros elementos, por lo tanto, sí completan su octeto, sí llegan a los 8 electrones. Dicho eso, los elementos del grupo 4
grupo 4 van a formar pues 4 enlaces, ¿vale? Porque en su última capa tiene 4 electrones, entonces para completar su octeto pues les hacen falta 4 electrones más para poder ser estables. ¿Qué pasa con los elementos del grupo 15 o 5A? Esos elementos tienen en su última capa 5 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones les hacen falta para completar su octeto? ¿Cuántos creen? ¿5? No. Tienes, o sea, en tu última capa tienes 5 electrones, ¿vale? Y tú tienes que llegar a 8 electrones. ¿3? 3. Exacto, les harían falta 3 electrones. Por lo tanto, los elementos del grupo 5 solo forman 3 enlaces. ¿Vale? Ahora vamos con los del grupo 6. Los del grupo 6 son elementos que en su última capa tienen 6 electrones de valencia. El oxígeno, azufre, telurio, polonio y selenio. Selenio. Ok. Esos elementos tienen 6 electrones y necesitan llegar a 8. Por lo tanto, les harían falta 2 electrones, ¿no? Para llegar a 8. Entonces, como les faltan 2 electrones, solo pueden formar 2 enlaces. Y ahora por el último grupo que nos hacen falta, que es el grupo 7, donde está el flúor, cloro, bromo, yodo y atanio, si no me equivoco. Esos elementos tienen en su última capa 7 electrones de valencia y necesitan llegar a 8. ¿Cuántos electrones les hacen falta? 1. 1, por lo tanto solo forma un enlace. Y ojo aquí, muchachos, no se pueden pasar de la cantidad de enlaces. Bueno, obviamente hay sus excepciones, pero como no nos vamos a meter a eso, quédense con esta idea por el momento. Que los elementos del grupo 1 pues forman un enlace, los del grupo 2, 2 enlaces, grupo 3, 3 enlaces, grupo 4, 4 enlaces, grupo 5, 3 enlaces, grupo 6, 2 enlaces y grupo 1, un enlace. De hecho, si se dan cuenta, esto lo respetamos aquí en la del ácido sulfúrico, ¿vale? Y esto es muy, muy importante y les va a ser muy útil para realizar una estructura de Lewis, ¿vale? No sé si hasta el momento tengan alguna duda. No, ninguna duda. ¿Seguros? ¿De veras nadie? Ay, perdón. ¿De veras nadie tiene dudas? Muy bien. Si no hay dudas, les voy a dejar ejercicios de esto para que practiquen la estructura de Lewis y más que nada pues sepan cuántos enlaces pues forma cada elemento. Esa es la estrategia, ¿vale? Entonces pues vamos, si no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el enlace químico. Aquí ya va a tener pues más sentido de todo lo que estábamos hablando. El enlace químico. ¿De qué es el enlace químico? Es la fuerza electrostática con la que se atraen los átomos, iones y moléculas para poder completar 8 electrones en su última capa de valencia con objeto de ser estables. Vuelvo a repetir, no todos necesariamente van a esperar que les donen electrones. A veces es más fácil que los cedan. Como pueden ver en el ejemplo, está un enlace entre el sodio y el cloro. Entonces, el sodio le dona su electrón al cloro y de esa forma, pues, ambos son estables, ¿vale? Entonces, en total de enlaces químicos son 3.
Y por eso es muy importante que sepan los tipos de elementos que hay en la tabla periódica. Es decir, cuáles son metales, cuáles son no metales y cuáles son metaloides también les pueden funcionar. Dicho eso, los tipos de enlace químico son 3: el covalente, el metálico y el iónico. Y algo que me interesa que súper identifiquen es que el enlace metálico y el enlace iónico ya les está dando una respuesta a qué es lo que esperamos en este tipo de enlaces. Vamos a ver uno por uno. El primero, muchachos, el famoso enlace iónico. Iónico, pues está muy relacionado de la palabra ión. ¿Quién me puede decir qué era un ión? ¿Quién se acuerda? Eran partículas que habíamos visto que si era positivo eran cationes o que si era negativo eran aniones. ¿Nadie? Bueno, entonces pues ya se los dejo de tarea porque ya lo deberían de saber, muchachos. Entonces, el enlace iónico se forma cuando hay transferencia de electrones. Cuando yo digo que hay transferencia de electrones, quiere decir que un átomo está donando sus electrones y el otro átomo con el que está formando el enlace, pues está aceptando esos electrones que le está dando el otro átomo. En pocas palabras, pues uno va a quitar el electrón y el otro va a perder su electrón, ¿vale? Y este enlace iónico consiste en la unión entre un metal y un no metal, ¿vale? Entonces, aquí les pongo el ejemplo de la unión del litio y el flúor. Si se dan cuenta, el litio es mi elemento metálico y el flúor es mi elemento no metálico. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Lo que pasa aquí es que el litio solo tiene un electrón en su última capa de valencia y el flúor tiene 7 electrones en su última capa. ¿Qué pasa aquí? Que el litio, como está en el grupo 1, pues le es más fácil donar su electrón. Acuérdense, característica de los metales, ellos donan electrones. Y el flúor, pues espera que otro elemento, pues le done ese electrón. Entonces, el litio pierde ese electrón por dárselo al flúor. Entonces, el litio pierde un electrón y el flúor gana un electrón. De tal forma que cuando el litio pierde un electrón, se vuelve un catión. Y cuando el flúor gana ese electrón, aumenta su carga negativa, por lo tanto, se vuelve un anión. Por eso les digo que cuando vean la palabra enlace iónico, siempre esperen la formación de iones, muchachos. Ahí lo están viendo. El litio se vuelve un catión y el flúor se vuelve un anión. Y acuérdense que los iones son esas partículas que tienen carga. Cuando digo ion, es que la partícula tiene carga. Ya cuando digo catión, es que tiene carga positiva. Y cuando digo anión, es que tiene carga negativa. Por eso les digo que el nombre les dice todo. Ya más que nada se tienen que aprender pues esta parte de que un enlace iónico es la unión entre un metal y un no metal. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ok, pues vamos a ver características del enlace iónico. Como vimos hace un momento, pues participa un catión y un anión. Aquí como tip que les puedo dar es que el catión siempre va a ser el metal, ¿vale? Siempre va a ser el metal el que se va a volver catión. Y el anión siempre va a ser el no metal, ¿vale? Eso tómenlo mucho en cuenta, les puede facilitar
pues mucho las cosas, ¿vale? Entonces, también una característica del enlace iónico es que sus temperaturas de fusión y ebullición son muy altas, ¿vale? Necesitamos a temperaturas muy altas para lograr la fusión o ebullición de este tipo de enlaces. Estos no conducen electricidad en estado sólido, pero si ustedes lo mezclan con agua, sí es posible que conduzcan la electricidad y eso se debe gracias a que forman los cationes. No sé si recuerdan en qué consistía el método de separación de electrólisis. Ahí ejemplifica esta parte de aquí. Porque imaginemos que ustedes en un vaso de agua disuelven sal de mesa. La sal de mesa es el famoso cloruro de sodio. Lo disuelven, ahí preparan su mezclita y digamos que tenemos electrodos, los colocamos en nuestro vaso. ¿Y qué va a pasar ahí, muchachos? Que el electrodo que tiene carga positiva va a atraer a todos los cloros, ¿vale? Porque los cloros son los que ahora tienen carga negativa, son nuestros aniones. Y el electrodo, pues que tiene carga negativa, va a atraer a todos nuestros cationes, que en este caso sería el sodio, ¿vale? Entonces tomen mucho eso en cuenta. Ahora, los enlaces iónicos forman sólidos cristalinos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Si nosotros tuviéramos un microscopio en casa y agarramos una pizquita de sal, pueden ver que efectivamente se ven así, como cristales. Lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar también se ve así como un cristalito, ¿vale? Y así lo mismo podría pasar con el fluoruro de litio. También es un sólido cristalino y pues tendría esta forma. Obviamente que dependiendo qué elementos se unan, perdón, pueden cambiar del color, ¿vale? Hay de muchos colores. Todo depende de qué se esté uniendo. Entonces, acuérdense, enlace iónico, formación de iones, tanto un catión como un anión. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ok, ya son 5 para las 7, muy bien. Si no tienen dudas, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Pero de verdad, muchachos, si se quedaron atrás y no me entendieron nada, no sé, de estructura de Lewis o de configuración electrónica o, bueno, de los enlaces químicos todavía no hemos acabado. Pero si tienen dudas, de verdad, pregúntenme con toda confianza, ¿vale? Porque ustedes, pues, desafortunadamente son un grupo que pues ya no tiene tanto tiempo de sobra para el examen. Así como terminas un curso, pasan 1 o 2 semanas y es su examen. Entonces sí estudien mucho, por favor, ¿vale? Entonces si no tienen dudas, ya los dejo salir, tengan bonita noche, cenen rico y nos veríamos la próxima clase. Hasta luego, muchachos, descansen. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Igualmente. Luego, Cuídense maestra. mucho. Luego, maestra. Hasta luego.